Bueno, bienvenido de nuevo a todos los que se encuentran ya conectados con nosotros para este webinar Gestión Estratégica de la Excelencia Empresarial, una guía de transformación para directivos y empresas en la era de la adaptabilidad. El día de hoy nos acompaña Andrés Donoso, va a ser la persona que va a estar compartiéndonos todos sus conocimientos en este día. Para que lo conozcamos un poco más, Andrés es un experto en Lean Six Sigma y MBA y especialista en gerencia integral de la calidad e ingeniería industrial. Adicionalmente, es maestro cinturón negro certificado en Lean Six Sigma y un referente en la implementación de las metodologías de mejora continua en las organizaciones de todo el mundo. Su participación como miembro destacado del grupo de investigación de la ASQ y el CT 176 respalda toda la experiencia que tiene Andrés y todos sus conocimientos en este campo. También ha liderado proyectos exitosos de implementación en Lean Six Sigma en las empresas líderes del mercado. Andrés, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este espacio es completamente tuyo y bueno, esperamos que nos puedas compartir todos los conocimientos que tienes de este tema muy importante para toda la compañía. Andrea, muchísimas gracias. A todos los asistentes también gracias por su participación en el espacio. Y efectivamente, como lo dice Andrea, el webinar de hoy básicamente se resume en su título, Gestión Estratégica de la Excelencia Empresarial. Vamos a estar ahondando algunos temas de por qué es importante vincular la excelencia empresarial con la gestión estratégica. Y vamos a entender por qué tiene que existir una simbiosis entre estos dos conceptos que usualmente en la práctica se aíslan. Un poquito más de contexto sobre quien nos acompaña hoy como tutor. Mi nombre es Andrés Camilo Donoso. Tengo más de 15 años de experiencia en el entorno, digamos, del mejoramiento continuo y las compañías. He participado en varios sectores y en varios países alrededor del mundo, implementando pues la metodología Lean Six Sigma de excelencia empresarial, y esa es la razón por la que hoy vengo a acompañarlos, a compartir un poco de esas experiencias que me ha dejado la interacción en distintas organizaciones, distintos proyectos y distintos países, y analizar por qué, a pesar de que hoy hablamos de una volatilidad alta en la incertidumbre que tienen los negocios, hay ciertas certidumbres que debemos entender, debemos conocer y debemos poder implementar en nuestros negocios para realmente hacer que la estrategia de la organización esté vinculada con la excelencia empresarial, que es nuestra capacidad de podernos adaptar a unos desafíos que más adelante vamos a ver nos presenta el mercado constantemente. La agenda del día de hoy básicamente consiste en entender cuatro conceptos claves o cuatro elementos claves. El primero es qué es la gestión estratégica. El segundo, qué es la excelencia empresarial. Y ahí es donde vamos a hacer el matrimonio de las dos metodologías o de por qué tenemos que hablar de las dos en conjunto. Vamos a hablar de cómo se origina la efectividad estratégica. Y por último, vamos a hacer un medidor estratégico o un barómetro de la estrategia para entender cómo está nuestra organización respecto a la gestión estratégica de la excelencia empresarial. ¿Vale? Eh, Vamos a arrancar pues hablando de lo principal y es qué es la gestión estratégica. Básicamente de qué se trata. En muchas organizaciones a través del mundo y a través de las distintas experiencias que he tenido, siempre escucho hablar a muchas personas de estrategia y de gestión estratégica, pero cuando les pregunto cuál es su significado, número uno, me encuentro significados como los colores y dos, cada vez constato más que gestión estratégica y estrategia es un concepto del que se habla mucho, pero se entiende poco. La idea es que hoy vamos a volver las raíces de estos conceptos y entender realmente cuál es su relevancia para nuestras organizaciones. Para entender qué es gestión estratégica, lo primero que tenemos que entender es que es estrategia. Y realmente lo que tenemos que entender es que la estrategia no viene del ámbito empresarial.
La estrategia realmente viene de cuando se crearon las ciudades-estado y esas ciudades-estado empezaron a utilizar la guerra o los ejércitos que las conformaban para conquistar más territorios, crecer y prosperar. Pero básicamente lo que significa la palabra estrategia es el arte de dirigir un ejército o un grupo de personas. A lo largo de la historia, conforme hemos evolucionado como sociedad, pues nos damos cuenta que conjunto de personas no solo es la milicia, no solo es el ejército, sino también somos las organizaciones. Las organizaciones somos un conjunto de personas que usualmente son lideradas o por un equipo directivo o por un directivo. Y si lo llevamos a las raíces de la estrategia, pues básicamente el rol de esta persona, de este directivo, no sería eh, diferente al que cumplía un general o un estrategos en las ciudades-estado. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es que la estrategia es la capacidad o el arte de un líder para conseguir conducir un grupo de personas hacia un objetivo común o hacia una causa común. Cuando esto evoluciona y lo llevamos ya al ámbito empresarial, vamos a encontrar que existen muchísimas significados y muchísimas maneras de entender la estrategia en términos empresariales y vamos a tener muchos pensadores. A mí me gusta referirme siempre a dos. Algunos de ustedes los han visto, otros no, pero básicamente son Michael Porter y Alfred Chandler. Michael Porter dice que la estrategia es la creación de una posición única y valiosa que implica un conjunto diferente de actividades. Ojo, esas actividades pueden ser similares a las que hace la competencia, pero ejecutadas de manera diferente. Y ahí es donde yo obtengo un factor diferencial que me permite crear una ventaja competitiva. Michael Porter también dice que la esencia de la estrategia es elegir lo que no hacer y quiero que se queden con este significado porque vamos a ver más adelante que dirigir implica descartar y descartar en el ejercicio directivo a veces duele, porque como directivos nosotros en muchas ocasiones no tenemos que gastar tanto tiempo en escoger qué hacer, sino más bien en qué no hacer ante un abanico de alternativas que se pueden presentar. A veces las empresas no mueren por falta de iniciativa, al contrario, mueren por exceso de la misma que consume los recursos escasos de la organización y finalmente las empresas terminan muriendo de éxito. Entonces, la estrategia también es saber qué no hacer, es decir, a qué renuncias llegar para lograr ese objetivo final que visualizo. Alfred Chandler, que es otro pensador estratégico, nos dice que la estrategia es la determinación de los objetivos y propósitos a largo plazo de la empresa. Y aquí también quiero hacer hincapié en este fragmento. Muchas veces pensamos que la estrategia de una compañía tiene un horizonte no mayor a un año. En otras compañías ya se hablan de megas y hablamos de horizontes temporales de 4 años. Sin embargo, hay que entender que la estrategia a largo plazo abarca más que un año o 4 años. Las empresas que realmente tienen la capacidad adaptativa y han logrado grandes resultados, realmente plantean horizontes estratégicos a 20, 25 años, que es lo que se conoce como un BIHAG. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero entonces, finalmente, ¿qué es la estrategia? La estrategia es, número uno, el arte que tiene un líder o un directivo para dirigir el curso de unas acciones que va a realizar un equipo para lograr un fin, ¿vale? Estrategia también es tener la capacidad de elegir lo que no vamos a hacer respecto a una multiplicidad de alternativas que se nos pueden presentar, ¿vale? Quiero que se queden con el significado que les mostré de Michael Porter atrás sobre estrategia, porque básicamente si yo le preguntara a todas las personas que están hoy en este webinar, ¿qué estrategias se les ocurriría para mejorar sus negocios? Tendríamos múltiples estrategias o múltiples iniciativas tan amplias como los colores. Entonces, finalmente, al tener
tanta variedad de alternativas, lo que nosotros debemos es generar un proceso que nos permita establecer cuáles de esas alternativas realmente están alineadas o orientadas con ese cumplimiento de esa visión a largo plazo, de esos objetivos a largo plazo, y que también correspondan o estén alineados con unas bases que tiene mi organización, ¿vale? Esas bases las vamos a llamar propósito, valores, conductas. Finalmente, cuando yo establezco esa relación que existe entre el centro, entre los cimientos, es decir, mi propósito central, mis valores, mis conductas y hacia dónde quiero ir, creo finalmente un filtro mental que permite descartar lo que no me va a ayudar a llegar a ese objetivo final. Y ese es el modelo mental que viene detrás de la gestión estratégica. Entonces, ¿qué es la gestión estratégica? Básicamente es una secuencia, es un modelo mental. Esto es importante que lo entendamos, es un modelo mental, es algo que pasa acá, es una secuencia que creamos a manera de modelo mental para seguirlo sucesivamente como directivos en las empresas, para lograr entender quién soy, hacia dónde voy y lograr filtrar aquellas ideas o iniciativas que me van a permitir llegar a ese estado objetivo o a ese objetivo a largo plazo. Cuando hablamos del modelo mental que existe detrás de la gestión estratégica, entonces lo primero que debemos entender, que hace algunas décadas no se entendía, es que todo arranca con el propósito de la organización, ¿vale? El propósito de la organización permite reencuadrar cómo va a funcionar la estrategia para alcanzar el objetivo a largo plazo. Entonces, lo primero es tener claro nuestro propósito como organización. Escritores como Simon Sinek han sido muy buenos en decirnos, oiga, préstele atención al propósito. El propósito es el que le permite movilizar a la gente. El propósito es el que le da el sentido al trabajo que usted realiza todos los días en sus organizaciones y es el que le permite conectar a su organización con esos clientes que se sienten identificados también con ese propósito. Empresas como Patagonia, como Matelsa, son empresas que han logrado conectar el propósito de la organización con el propósito de sus clientes y de ahí que la relación entre ellos sea tan cercana y sea tan fiel. Cuando yo logro que mis clientes conecten con el propósito de mi organización, yo no solo voy a estar estableciendo una relación comercial, sino que voy a estar realmente estableciendo relaciones a largo plazo que me permiten intercambiar, obviamente, propuestas de valor por réditos económicos. Entonces, después de que tenemos el propósito, lo que sigue es afianzar o entender nuestra identidad corporativa. Ahí que viene, básicamente tenemos que evaluar nuestra misión, nuestros valores y la visión superior, ¿vale? Como les decía, a diferencia de lo que usualmente podemos ver en las planeaciones estratégicas de las compañías, aquí no estamos hablando de una visión de 3 o 5 años, estamos hablando de una visión de 20, 25 años. Hay un libro de un autor que es Jim Collins, que se llama Good to Great, cómo algunas empresas logran dar el salto y otras no. Básicamente, él es un investigador de Harvard que observó a las principales empresas, digamos, líderes en cada uno de sus mercados y empezó a clasificar qué era lo que hacían ellas para tener el éxito que tenían y básicamente qué era lo que hacían las empresas promedio. Y él se dio cuenta que habían dos cosas que usualmente las organizaciones que lograban grandes logros tenían que el resto no. Y una era el propósito y la otra era el viaje. El VIJAG es ese objetivo a largo plazo de entre 20 y 25 años que básicamente eh, se considera que es un objetivo tan grande que genera adrenalina en los equipos y en la organización. Es decir, es tan grande que nos provoca susto lograrlo, pero a su vez ese susto se puede convertir en adrenalina y motivar a los equipos a lograrlo. BHAG viene del acrónimo estadounidense Big Hairy Audacious Goal o Pie Grande, que es básicamente el efecto que generan estos objetivos ambiciosos dentro de una organización. Como ustedes saben, el Pie Grande pues es
es un ícono del folclore americano. Y así como hay gente que le teme encontrarlo, hay gente que pasa toda su vida buscándolo. Y ese es el efecto que genera el BHAG dentro de las organizaciones. Es decir, es un objetivo tan retador que algunas personas que no coinciden con el propósito de la organización, pues van a sentir temor y se van a ir, pero van a haber personas que conectan con nuestro propósito y conectan con ese objetivo retador de tal manera que se convierte en una obsesión lograr, ¿vale? Después de que tenemos esa visión del BHAG, es decir, ese objetivo grande, audaz y peludo, pasamos a la formulación estratégica. Entonces ahí debemos definir primero cuál es el contexto que rodea mi organización, hacer un análisis estratégico y una formulación estratégica. Vamos a ver más adelante cuáles son las herramientas que podemos utilizar para esa formulación estratégica. Luego de la formulación estratégica viene la alineación estratégica. Hay un estudio de Kaplan y Norton, que son los creadores del Balance Scorecard, donde ellos decían que el 90% de las organizaciones fallan en la implementación de su estrategia porque no entienden que la formulación y la ejecución van juntas. Y lo que las une es la alineación estratégica. ¿Y qué es la alineación estratégica? Tener la capacidad de priorizar, generar temas estratégicos, una agenda de prioridades estratégicas y una localización de recursos. Realmente es ubicación. Los americanos dicen allocation de recursos, pero básicamente lo que traduce eso es coloco el recurso donde realmente veo que estratégicamente va a tener un mejor resultado. Después de que yo tengo esa alineación estratégica, la ejecución es relativamente consistente, ¿vale? Y en la ejecución estratégica, básicamente lo que vamos a hacer son dos cosas. Validar constantemente que la ejecución de las operaciones del día a día permiten los resultados de la estrategia y el reencuadre. Aquí hay algo también importante que entender, estimados participantes, y es la estrategia no está escrita en piedra. Y ese es un dogma que muchas organizaciones han entendido de manera equívoca y por las cuales ha fracasado su ejecución. La estrategia se debe adaptar, la estrategia se debe validar y se debe reencuadrar constantemente. De lo contrario, si yo creo que mi estrategia está escrita en piedra, posiblemente al finalizar el año yo haya ejecutado todas las actividades, pero me di cuenta que los resultados que buscaba detrás de esa formulación estratégica no se dieron. Ese es digamos, el resultado más diciente de que efectivamente formulamos una estrategia que no fuimos capaces ni de validar ni de reencuadrar, se desconectó del mercado, se desconectó del cliente, ejecutamos unas actividades, pero estas no nos dieron el resultado empresarial que esperábamos. Ese proceso que les acabo de mostrar, ¿qué genera? Pues básicamente que la estrategia sea efectiva. Cuando nosotros seguimos esta secuencia que les acabo de mostrar, básicamente lo que vamos a tener es una estrategia efectiva. ¿Cómo podemos saber si nuestra estrategia fue efectiva o nuestras estrategias fueron efectivas? Lo primero es que fueron capaces de agregar valor, fueron diferentes a lo que hace la competencia o las empresas que están en el mercado en el cual nos desenvolvemos y afecta la decisión de compra del cliente. Es decir, tenemos un encaje entre nuestra oferta de valor y lo que buscaba el mercado. Cuando tenemos esos tres elementos, podemos hablar de que se está creando dentro de la compañía una ventaja competitiva, ¿vale? Para que una ventaja competitiva se cree, debe agregar valor, ser diferente y afectar la decisión de compra del cliente. Por otro lado, es difícil de imitar, ¿vale? Cuando hablo de difícil de imitar es porque el encaje que genera con todos los aspectos de mi modelo de negocio generan una singularidad. Es decir, alguien más puede pretender emular lo que yo he logrado, pero no va a entender cómo ha jugado cada uno de los componentes de mi modelo de negocio en la ejecución de la estrategia, por ende, me van a querer imitar, pero va a ser difícil que lo logre. Otro elemento clave de una estrategia efectiva es que es adaptativa y eso nos lo provee la validación y el reencuadre. Cuando yo tengo esas capacidades de que mi estrategia es difícil de imitar y se adapta, es decir, no está escrita en piedra, sino que constantemente conforme voy recibiendo feedback del mercado de mis clientes, la adapto,
genera una ventaja adaptativa. Esa ventaja adaptativa lo que va a hacer es que sea mucho más difícil que mi competencia me copie, porque cuando me quiera copiar, va a estar viendo mi ejecución estratégica no de hoy, sino posiblemente de ayer, de una semana, de hace un mes, del trimestre pasado o del año anterior. Cuando él me emule, él no me va a estar emulando a mí en estos momentos, va a estar emulando una ejecución que se dio en el pasado. Y yo constantemente en el presente y hacia el futuro voy a seguir adaptando mi estrategia para que siga conectando con el cliente, para que siga conectando con el mercado, para que siga agregando valor, sea diferencial, afecte la decisión de compra de mi cliente o del mercado en el que incursiono y por ende me mantenga en la punta del mercado, en la cresta de la ola del crecimiento del mercado. Y el más básico, pero creo que más esencial, es ejecución. Una estrategia efectiva moviliza a la organización. Miren, a lo largo de mi trayectoria he encontrado compañías que son muy buenas formulando planes estratégicos. De hecho, cuando los recitan parecen poesía pura, parece que la hubiera construido Neruda. Pero el gran problema es que como no han involucrado a los equipos, no los han hecho parte de la creación, ni han creado el sentido de urgencia para que ellos entiendan realmente cuál es la necesidad de implementar esa estrategia en la organización, finalmente no se termina ejecutando porque la organización no se moviliza hacia él. Entonces, no solo hay que hacer que la estrategia agregue valor, sea diferente, afecte la decisión de compra, sea difícil de imitar, sea adaptativa, sino que también hay que hacer que movilice a la organización. Si no logramos movilizar a la organización, va a ser un plan estratégico de papel. Cuando yo uno estos elementos, es decir, los que me generan la ventaja competitiva más los que me generan la ventaja adaptativa, yo tengo una buena estrategia. Y cuando combino una buena estrategia con una buena ejecución, puedo hablar de que existe una buena gestión. ¿Cuál es el beneficio de que nosotros como líderes y estrategas dentro de nuestra organización sigamos el modelo mental que les mostré anteriormente? Pues básicamente los beneficios para la organización es que sí o sí va a haber una mejora del desempeño, vamos a poder monitorear los resultados, vamos a evitar pérdidas de capital. Y aquí me dicen varios, uy Andrés, ¿cómo así que pérdidas de capital? Miren, cuando trabajamos con excelencia empresarial, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que hay recursos que están localizados de manera errónea en actividades o procesos que lejos de generar valor, lo destruyen. Es decir, generan un costo, consumen recursos de la compañía, pero no generan ningún valor. Cuando tenemos una estrategia alineada que realmente genera estos componentes, realmente vamos a hacer que cada recurso, cada peso, por decirlo así, asignado a la ejecución de la compañía genere un rédito y un retorno, ¿vale? El mejor medidor de la estrategia son los números del negocio, ¿vale? Yo no he visto ninguna empresa con ejecución estratégica magistral quebrada. Lo que sí he visto es empresas con grandes planeaciones estratégicas de papel que no logran trasladar a la ejecución, que no logran materializarlos en resultados y por ende terminan quebradas. ¿Por qué? Porque su estrategia fue de papel. Genera comprensión y compromiso. Cuando vamos a las organizaciones de clase mundial y le preguntamos a los empleados cuál es la estrategia de la compañía, todos los empleados, incluso los de menor rango, están en la capacidad de decir cuál es el propósito principal que persigue la organización a largo plazo. ¿Eso qué nos indica? Pues que realmente hay comprensión y hay compromiso de cada uno de los estamentos de la organización para lograr esa visión a largo plazo. Mejora la alineación. Si nosotros no logramos establecer este modelo dentro de nuestras organizaciones, vamos a tener procesos desalineados. Y un proceso desalineado genera ruido y movimiento, sí, claro, genera ruido y movimiento, consume recursos, pero ¿va a generar valor? La respuesta es no. ¿Vale? Vamos a tener personas cumpliendo horarios de 7 a 5, vamos a tener personas en entornos virtuales conectados, haciendo una asignación de tareas, pero lo que no vamos a ver es que ese trabajo, cuando yo lo uno como compañía, realmente genere valor.
Reduce la incertidumbre de la gestión. Claro que sí. Cuando todos tenemos claro qué debemos hacer y cómo debemos adaptar nuestras actividades conforme vamos midiendo o visualizando los cambios en el mercado, reducimos la incertidumbre. Ustedes se van a dar cuenta que a través de este webinar les voy a estar mencionando mucho el tema de la incertidumbre, porque a partir de la pandemia todo se volvió incertidumbre y todo se volvió buca. Es decir, entramos en una histeria colectiva en la cual todo está cambiando y no sabemos por qué. Y realmente vamos a ver más adelante eh, que eso que decidimos incertidumbre de alguna u otra manera puede ser contenida o amortiguada con unas certezas que como negocio sí podemos entender. Entrega recursos y actividades claves, es decir, voy a tener los recursos asignados realmente en las actividades claves que generan valor para el cliente y valor para mi negocio. Prioriza y concilia los planes versus los recursos escasos. ¿Se acuerdan que les decía que dirigir implica decidir, decidir implica descartar y descartar duele? Todo proceso estratégico y directivo en una compañía implica tener que decidir, implica tener que descartar y descartar implica tener unos trade-off. ¿Qué quiere decir eso? Unas renuncias. Nosotros tenemos dos recursos, bueno, realmente son tres recursos escasos en cualquier organización: tiempo, dinero y personal. Nosotros como organizaciones, al construir nuestra estrategia, debemos tener claro cuáles son las limitaciones de nuestros recursos, ¿vale? No tenemos fondos ilimitados, no tenemos una caja ilimitada para asumir sobrecostos o generar costos de oportunidad por una mala ejecución de nuestras operaciones. No tenemos eh, empleados ilimitados, es decir, los empleados, los colaboradores deben estar orientando su trabajo realmente a objetivos e iniciativas que permitan alcanzar los resultados claves de la organización. Y el tiempo, no tenemos más de 24 horas al día. No importa si eres una empresa de clase mundial, no importa si estás en Japón, no importa si estás en Canadá, no importa si estás en Brasil, no importa si estás en Colombia, todas las empresas tienen 24 horas al día, ¿vale? El tema es cómo las aprovecho de manera inteligente para encauzar todos mis recursos y mi equipo a generar los resultados de negocio. No es trabajar más, es trabajar inteligente y articuladamente. Y por último, crea un sentido de dirección y norte verdadero. Las personas usualmente entregan más, digamos, del 100% de lo que pueden dar cuando entienden que existe un propósito y que existe una visión superior que orienta su trabajo. Pero si finalmente yo, por, digámoslo así, desconfianza con mis equipos, no les manifiesto cuál es ese propósito y esa visión a largo plazo por temor a que se vayan y se le cuenten a la competencia, pues voy a tener gente trabajando de 7 a 5 sin entender por qué hace lo que hace todos sus días. Mientras que si yo comparto ese propósito superior y esa visión estratégica a largo plazo de a dónde quiero llegar, la gente va a entender, uno, cuál es la razón de por qué venir todos los días a su trabajo, y dos, cómo su trabajo en el día a día va a materializar esos objetivos a largo plazo. Hablemos de la parte de la formulación estratégica, la alineación estratégica, la ejecución estratégica, ¿vale? En la sección anterior que vimos, básicamente, identidad corporativa, visión y hack. Y aquí vamos a hablar, bueno, cuando ya tenemos claro ese propósito y ese objetivo a largo plazo, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo formulamos? Para que se lleven a cabo estas tres fases claves de la gestión estratégica, yo lo primero que tengo que entender es la jerarquía estratégica, el marco estratégico y el modelo estratégico, ¿vale? Estos son los tres elementos que me van a permitir formular, alinear y ejecutar una estrategia dentro de la organización de manera adecuada. Miremos de qué se trata la estrategia, ¿vale? Cuando yo llego a las organizaciones usualmente, me doy cuenta que en su mayoría, tristemente, no saben diferenciar entre una estrategia corporativa y una estrategia de negocio.
No se asusten, no vamos a leer todo lo que está acá. Esto es un material de apoyo que ustedes van a tener para que lo puedan trabajar después de que terminemos este webinar, pero sí me parecía importante dejarles de manera explícita cuáles son los conceptos. Cuando hablamos de estrategia corporativa, que es el primer nivel de jerarquía estratégica, estamos hablando de la estrategia que fijamos a nivel corporativo como grupo de negocios. Si yo soy propiedad, es decir, soy empresario y poseo varios negocios, yo lo que quiero entender es cómo se va a mover la estrategia articulada entre todos mis negocios para generarme valor como empresario o grupo empresarial. Luego de que tengo coordinada o alineada esa estrategia corporativa, ya le compete a cada negocio poder definir cómo va a competir en su mercado. Entonces ahí es donde yo hago un análisis del mercado en el cual estoy, identifico cuáles son mis capacidades claves, cuáles son las brechas, establezco cuál va a ser el curso de acción y defino mi estrategia como negocio. Cuando las organizaciones tienen un tamaño bastante considerable, podemos ver dos elementos, la estrategia funcional y la estrategia operativa. La estrategia funcional, que es básicamente cuando somos tan grandes, cada departamento o cada área clave del negocio necesita tener su propia estrategia articulada, que tiene que ir alineada con la estrategia de negocio, pero se les da cierta libertad para que formulen la estrategia funcional, es decir, su propia estrategia dentro del área clave del negocio que va a contribuir a los resultados del negocio global. Y cuando somos aún poco más grandes, necesitamos definir la estrategia operativa, es decir, cómo se van a llevar a cabo los planes y acciones específicas en la operación para lograr materializar las estrategias funcionales que nos lleven al logro de la estrategia del negocio. Y si somos propiedad, pues obviamente, cómo esos resultados de cada uno de los negocios van a apalancar el resultado integral de mi combinación de negocios o de mi grupo empresarial. ¿Vale? ¿Por qué es importante entender esto? Porque dependiendo del tamaño de la empresa, yo necesito entender qué es lo que voy a formular. No es lo mismo formular una estrategia operativa que formular una estrategia corporativa. Cada una tiene un nivel de visión diferente desde el cual los inputs para poder analizar el contexto y poder definir van a ser diferentes. Es decir, las herramientas van a ser diferentes dependiendo de a qué altitud de la jerarquía estratégica voy a estar visualizando y formulando. Una vez yo tengo clara la jerarquía estratégica, lo que me compete entender es qué modelo estratégico voy a aplicar. ¿Y qué es un modelo estratégico? Básicamente, un modelo estratégico es un marco conceptual o una estructura que proporciona una guía sistemática para formular, implementar y evaluar estrategias de una organización. Aquí les coloqué tres de los modelos más conocidos, ¿vale? El modelo Cascade, el modelo OKR y el modelo Hoshinkanri. ¿Vale? Todos se orientan tenemos una visión o un objetivo a largo plazo que luego transformamos en temas de interés o objetivos de valor que luego se van, digámoslo así, a despiezar en áreas de enfoque, objetivos o objetivos Hoshin. Y luego llegamos en el caso de la metodología Cascade, a un objetivo que va a ser medido a través de un indicador y materializado a través de unas iniciativas. Si estamos hablando del modelo OKR, que está muy en boga en estos últimos tiempos, hablo de un objetivo y un resultado clave. Y ese resultado clave puede hablar por sí mismo o lo puedo medir también a través de un KPI. Y ese resultado clave se va a lograr a través de unas tareas específicas o una asignación de tareas grupales que me van a permitir lograr ese resultado clave que me va a decir, hey, lograste ese objetivo. Y también está el modelo japonés, que es el modelo Hoshinkanri, que es usualmente el que he trabajado cuando he hecho consultoría de excelencia empresarial en las organizaciones, que es, tenemos una visión a largo plazo, un BIHAG, a 20, 25 años, tenemos objetivos Hoshin, que usualmente son objetivos formulados en un horizonte temporal de 3 a 5 años. Luego los despiezamos a objetivos anuales y esos objetivos anuales se van a ver materializados a través de iniciativas o proyectos y esas iniciativas o proyectos, pues vamos a medir su avance a través de un KPI.
Yo sé que ustedes han escuchado de estos tres modelos. En el caso de Cascade y OKR son los más actuales, o por decirlo así, los de moda. Pero lo que la gente no entiende es que no importa si tú te crees el cuento de que estás trabajando con una metodología súper actualizada de hoy con la que trabajan las startups, trabaja Google, trabaja Microsoft, todos estos modelos vienen de algo que diseñó Peter Drucker hace más de 50 años, que era el modelo MBO o el de Managing by Objectives. Es decir, los OKRs, a pesar de que están en boga hoy, no son nuevos. Los OKR se desarrollaron en Intel, los desarrolló Andy Grove, y Andy Grove, para basarse, para establecer la metodología de los OKR, se basó en el MBO de Peter Drucker. Es decir, no estamos trabajando con nada nuevo que no hayamos podido aprender sobre gestión estratégica en los últimos 70 años, a pesar de que suene muy nuevo, ¿vale? ¿Por qué les quiero decir esto? Porque en muchas ocasiones nos dejamos descrestar con metodologías que parecen de moda, pero lo importante antes de subirnos a, digamos así, al tren de la modernidad o de lo último que escuchamos es entender, oiga, ¿esto de dónde viene? Finalmente todo viene de las enseñanzas de Peter Drucker, que nos decía, oiga, todas las organizaciones deben ser gestionadas a través de objetivos. Y esos objetivos deben estar alineados con ¿qué? Con un propósito y una visión superior. ¿Vale? Después de que tenemos el marco estratégico, llegamos al modelo estratégico. Hay un ajuste que tengo que realizar antes de compartirles el material. Pero entonces llegamos al modelo estratégico. Y el modelo estratégico que es una representación conceptual, un marco teórico que proporciona una estructura organizada para comprender, formular, implementar y evaluar estrategias en una organización. Modelos estratégicos hay como los colores. Aquí les dejo los que usualmente o comúnmente utilizamos en ejercicios de consultoría y en el trabajo habitual dentro de mi día a día. Y es el primero, el Balance Scorecard. Creo que todos lo han escuchado, muchos lo han utilizado y muchos lo han dejado de utilizar porque parece viejo. Pero como les digo, no se dejen descrestar por terminologías que parecen nuevas, porque cuando las analizamos desde su propósito y desde su concepto base, muchas de ellas siguen siendo los mismos conceptos y, y los mismos lineamientos que hemos venido trabajando durante los últimos 70 años. Está el Balance Scorecard, están las disciplinas claves, que básicamente vienen del Balance Scorecard cuando se crean los patrones estratégicos. Entonces, las tres disciplinas de valor que encontramos son la excelencia operacional, el liderazgo en producto y la intimidad con el cliente. ¿Vale? Realmente cuando estas disciplinas de valor se crearon, obedecían a cerca de 11 patrones estratégicos que habían identificado Kaplan y Norton a través de la implementación del Balance Scorecard. Entonces, cuando a mí me dicen las organizaciones, es que nosotros trabajamos con una metodología súper actualizada que son las disciplinas de valor. Mi querido amigo, te quiero decir que estás trabajando con metodologías de los años 80 y 90 que tienen un nombre nuevo, pero que realmente obedecen a algo que identificaron hace más de 30 años los creadores del Balance Scorecard. Entonces, estás trabajando con Balance Scorecard, sin Balance Scorecard, pero con los patrones estratégicos del Balance Scorecard. Tenemos otro modelo estratégico que son los tres horizontes de McKinsey. Entonces, el H1, el H2, el H3, que básicamente dicen cuáles son los objetivos del hoy, cuáles son los objetivos del mañana y cuáles son los objetivos del futuro. Y básicamente lo que nos permite es estructurar a través de una estructura multigeneracional cómo se van a apalancar los objetivos de la organización en el hoy, en el mañana y en el futuro para alcanzar esa visión a largo plazo. Aquí hay que hacer un disclaimer muy grande porque de nada te va a servir querer trabajar con horizontes si primero no has definido un viaje. Y esto se los digo porque en la práctica lo he visto. He llegado a organizaciones donde me dicen, Andrés, el modelo estratégico que aquí aplicamos es el modelo de los tres horizontes de McKinsey.
Yo les digo, perfecto, déjame ver tu viaje. ¿Mi qué? Entonces yo te digo, ok, primero entiende a dónde quieres llevar la organización en el largo plazo, a 25 años, un estado futuro de 25 años, y ahí sí te van a servir los horizontes de McKinsey, porque así está diseñada la metodología a trabajar. H1 y H2 y H3 formulados a un año, a 2 años y a tres, es igual que hacer un objetivo Hoshin. O sea, no estás haciendo nada trabajando con la matriz de McKinsey si el horizonte temporal que estás trabajando es un año, 2 años, 3 años. ¿Vale? Otro modelo estratégico es el modelo ANSOF o la matriz ANSOF. Y el otro, que también es muy conocido, muy trillado, pero sigue siendo la vieja confiable, que es la matriz BSG. ¿Vale? Básicamente los modelos estratégicos que nos permiten medir y evaluar si la eficacia de los objetivos estratégicos está alineado con los resultados que quiero tener como negocio, ¿vale? Hasta ahí venimos con todo el proceso de gestión estratégica, ¿vale? Me voy a devolver aquí un poquito para recapitular. Entonces, la gestión estratégica, ¿qué es? Es la capacidad o el modelo mental que hemos desarrollado como directivos para entender cuál es el propósito de la organización, validar mi identidad corporativa, establecer un horizonte estratégico, una visión a largo plazo, formular unos objetivos estratégicos que obedezcan a que a un contexto, a un análisis estratégico, estén alineados con mi identidad y mi propósito corporativo y apunten a la materialización de una visión a largo plazo. Después de que he hecho esa formulación, me corresponde alinear. ¿Por qué alinear? Porque tengo tres recursos escasos en una organización: tiempo, dinero y colaboradores. Entonces necesito priorizar, crear los temas estratégicos, la agenda estratégica, que básicamente es la agenda de prioridades estratégicas, es decir, qué va y qué no va, y luego velar porque la localización de los recursos económicos se dé para cumplir las prioridades estratégicas. Y una vez tengo esa alineación estratégica, caigo a la ejecución. Y en la ejecución que hago, pues básicamente validar constantemente que la estrategia que formulé sí esté generando los resultados que como negocio preveía lograr. Y si no lo hace, pues reencuadrar la estrategia. Porque lo primero que debemos entender es que la estrategia no está escrita en piedra, se debe ajustar, es mandatorio hacerlo, porque si algo cambia en el entorno o en el contexto en el cual hice la formulación de los objetivos y no lo ajusto, no lo reencuadro durante la ejecución, posiblemente no alcance los resultados o esto se desvíe de donde realmente quería llegar. ¿Vale? Eso es básicamente gestión estratégica. Ahora vamos a hablar de la excelencia empresarial. No sé si recuerdan, cuando les mostré qué era planeación, perdón, qué era gestión estratégica, les mostré una foto de un alpinista y al frente una montaña. ¿Por qué la mayoría de personas que nos dedicamos a la estrategia siempre hacemos el símil con escalar una montaña? Porque creo que es el símil que le hace más sentido a lo que sucede en el día a día en una organización, ¿vale? Los objetivos estratégicos que son, pues la cima de la montaña. ¿Cómo lo tenemos que lograr? Con recursos claves. Ahora, en la excelencia empresarial vamos a entender algo que muchas organizaciones no entienden en la ejecución estratégica y es para llegar a alcanzar ese objetivo a largo plazo, que es la cima de la montaña, yo no puedo pretender escalarla de una vez. Cuando se escala una montaña, y las personas que han tenido la oportunidad de escalarla me van a dar la razón, se establecen unos campamentos base a través de toda la montaña. Esos campamentos base básicamente permiten que entre cada una de las etapas de la montaña, nosotros, el equipo escalador, llegue, descanse, se abastezca de recursos claves por el tema de altitud, me regule, me nivele para evitar embolias pulmonares y todo ese tema, me nivele en la altitud y ahí yo adquiera las capacidades para seguir a la siguiente etapa. ¿Por qué la excelencia empresarial
tiene también alineación con escalar una empresa, porque la excelencia empresarial básicamente es el proceso metódico que me permite cuando llegue a esos campamentos base nivelarme. ¿Nivelarme en qué? Nivelarme en operaciones, nivelarme en caja, reencuadrar la estrategia si tengo que hacer algún ajuste, porque resulta que al lado de esos campamentos base siempre va a haber algo que se llaman los valles de la muerte, ¿vale? Que es básicamente un valle de la muerte, pues sencillamente un despeñadero por donde yo me voy a ir si no me he preparado lo suficiente en ese campamento base para avanzar al siguiente. Les pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes quieren crecer, ¿vale? Quieren expandir su compañía, ¿vale? Y toda su planeación de los próximos 3 o 5 años está orientada a la expansión. Pero se les olvidó un pequeño detalle. La expansión de la empresa consume caja y toda su caja está metida en ineficiencias. Es decir, tienen reprocesos, sobreinventarios, transportes innecesarios, movimientos innecesarios, viven atendiendo garantías por los defectos que se le generan al cliente. Todo eso consume caja, ¿sí? Pero ahora resulta que llego a un nuevo mercado en el que estoy incursionando y ese nuevo mercado me exige a mí darle crédito a mis nuevos clientes. Darle crédito a esos clientes me consume caja. Y si yo no la he sacado de esas operaciones ineficientes, lo que va a suceder es que voy a tener dos posibles resultados. El primero es que me voy a tener que apalancar, bien sea a través o de dueños, es decir, a través de capitalización o a través de deuda para adquirir el capital de trabajo para seguir creciendo, o me voy a quedar sin caja, que es equivalente a estar en la cima de la montaña sin una bala de oxígeno y sin poder respirar. Con frío caminas, ¿vale? Pero sin oxígeno no he visto la primera persona sobrevivir, ni en el piso ni en montaña. Con las organizaciones funciona igual. Tu PIG puede dar pérdida 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero sin caja tú no vas a sobrevivir ni un solo día. Entonces, estos campamentos claves lo que permiten es que mi operación se estabilice, yo diga, ok, estoy acá, voy al siguiente estado de mi estrategia, voy al siguiente estado objetivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué condiciones debo generar desde este campamento base para que pueda ascender al siguiente campamento base o a la siguiente fase de la ejecución estratégica? Y aquí es donde viene el tema buca, porque resulta que si en un campamento base hizo buen clima, no necesariamente cuando llegue al próximo va a estar haciendo buen clima. Y no porque en este campamento base arranqué de día, cuando llegue al siguiente voy a llegar de día, posiblemente llegue de noche. Y estas son las cosas o las incertidumbres que empiezan a generar incertidumbre y angustia en los directivos y en las organizaciones. Y empiezan a hablar del mundo buca, ¿sí? El mundo variable, incierto, cambiante, amenazante, y desde la pandemia todo se volvió buca. Lo primero que quiero decirles es que de los mundos buca estamos hablando gracias al ejército americano desde los años 70. Es decir, el mundo no se volvió buca después de la pandemia. El mundo lleva siendo buca muchas décadas. Y si posiblemente yo me parara en los años 70 y mirara hacia atrás, ya alguien se habría quejado de que el mundo era incierto, volátil. Si no, acordémonos de la crisis de los misiles de Cuba, la crisis del petróleo de la OPEP, la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Siempre hemos estado sometidos a un estado de incertidumbre. Pero ¿qué les quiero mostrar hoy? Cuando hablamos de excelencia empresarial, vamos a darnos cuenta que hay unas certidumbres de las cuales se puede aprovechar la organización para, digámoslo, adaptarse a esos factores que sí generan incertidumbre y que los debo gestionar de manera adecuada para que mi estrategia esté alineada. Eh, Antes de explicarles este modelito de la excelencia empresarial,
me gustaría recomendarles este libro que se llama Lo que nunca cambia en un mundo cambiante, de Morgan Housel. En ese libro, él básicamente explica cuáles son las cosas que nunca han cambiado en un mundo que supuestamente es cambiante. Lo primero que nunca ha cambiado ha sido, por ejemplo, la necesidad de los hombres de afeitarse la barba, y si no es afeitársela, pues al menos perfilársela. Por eso es que Warren Buffett invierte en Gillette, una de las principales fabricantes de cuchillas de afeitar en el mundo. Eh, Hace 70 años, una de las golosinas más preferidas en el mundo era el chocolate Hershey's. Y si ustedes preguntan hoy y vuelven a hacer la encuesta que hicieron hace 70 años, se van a dar cuenta que el chocolate preferido en el mundo sigue siendo el Hershey's. Ahora, no es una opinión absoluta. Hay gente que le puede gustar otra marca, pero la predominancia es Hershey's. Entonces, el punto es que hay cosas que no cambian. Y esa certidumbre es la que me debe permitir navegar en los ambientes que sí son incertidumbre, ¿vale? ¿Por qué les quería decir esto? Porque resulta que desde los años 30, un señor por allá en Estados Unidos llamado Edward Deming dijo lo siguiente: mire, usted como compañía, independientemente de en qué momento esté, y en qué década esté, siempre va a encontrar unas fuentes de cambio que son las siguientes. El cliente siempre lo va a presionar a usted por mejor calidad, velocidad de entrega y costo competitivo. Eso no ha cambiado en los últimos 90 años. Y si ha cambiado, pues por favor, me lo hacen saber. Pero creo que todas las organizaciones, ayer, hoy y mañana, siempre han estado presionadas porque el cliente pidió más calidad, pidió disponibilidad del producto, es decir, hay que ser ágiles entregando el producto, y pidió ser costo competitivo. Esas presiones siempre van a existir en el mercado. Ahora, partiendo de esa certidumbre, ¿qué debo hacer como organización? Pues mejorar la velocidad con que la compañía llega al cliente con la mejor calidad, generando beneficios para la organización y manteniéndose siempre un paso adelante de la competencia. ¿Qué significa mantenerse un paso adelante de la competencia? No son 100, no son 20, no son 1000 pasos adelante. La competencia es uno. Y ese uno tiene que ver con o entregar mejor calidad de la que entrega mi competencia, o entregar el producto o servicio más rápido, más rápido que lo entrega la competencia, o que mi costo sea más bajo que el de la competencia. Por alguno de esos tres factores, si no es por la conjunción completa, el cliente cambia su decisión de compra. ¿Vale? Si yo tengo esa capacidad de adaptarme a estas certidumbres que son constantes, pero que si no las gestiono bien, se me van a volver incertidumbres, porque entonces el cliente me va a cambiar y yo no voy a entender qué pasó. Si yo sé gestionarlas, voy a generar esa capacidad adaptativa de excelencia empresarial. Ahora, Andrés, ¿cómo se hace eso? Pues sencillamente eliminando desperdicios, es decir, eliminando de su organización los reprocesos, los defectos, los transportes innecesarios, los movimientos innecesarios, etc., mejorando el flujo de sus procesos para que sean ágiles, mejorando el valor entregado al cliente, eliminando la variación cuando sea posible o reduciéndola a su mínima expresión, y reduciendo los costos a través de procesos de mejora. Cuando usted logra realizar esas actividades, va a poder entregar mejor calidad, mejor velocidad de entrega y ser competitivo en el mercado respecto a precio. Si nosotros no aprovechamos esto que sí es certidumbre, y como lo dice Morgan Housel, son cosas que no cambian en un mundo cambiante, pues nuestro entorno se vuelve absolutamente buca. Y aquí es donde entra este concepto, que es la excelencia empresarial, a articularse con la gestión estratégica, que de ahí el nombre de nuestro webinar. Entonces, cuando yo combino la capacidad como directivo para generar un proceso de gestión estratégica, cuando esta se conjuga, es decir, la gestión estratégica con la excelencia empresarial,
generamos efectividad estratégica. Pasemos ya a la parte de la ejecución, que tal vez es una de las partes a las que más debemos tenerle cuidado, porque todo nos pudo haber quedado muy bonito y formulado, pero la clave es hacerlo realidad. Cuando pasamos a las fases de alineación estratégica y ejecución estratégica, debemos tener en cuenta algo. Lo primero es el lanzamiento y ejecución, ¿vale? El lanzamiento y la ejecución, ¿qué implica para nosotros como directivos? Inspirar y estimular a los stakeholders en nuestra estrategia para movilizarlos en la acción. ¿Se acuerdan que no sirve de nada si yo generé ventaja competitiva, ventaja adaptativa, si no logro que la organización se movilice hacia el cambio? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un proceso de lanzamiento y ejecución y comunicación efectiva que logre involucrar a cada uno de los miembros de la compañía en esa visión estratégica y en esa ejecución estratégica que queremos que se materialice. El tema de la gobernanza estratégica, pues tenemos que gestionar objetivos, iniciativas e indicadores y generar las reuniones de seguimiento y alineación. Acuérdense que en la ejecución tenemos que hacer dos cosas claves: validar y reencuadrar. Validar es que realmente la estrategia me esté llevando a lograr los números que como negocio quiero o los resultados que como negocio quiero. Y cuando eso no se da, es decir, cuando existe ese desencaje, entonces tengo que reencuadrar. Es decir, mirar cómo ajusto los objetivos o las actividades para que empiecen a generar los números clave o los resultados clave de negocio que quiero lograr. Y por último, gestión de la transformación. ¿Por qué? Porque llevar a una organización del punto A al punto B requiere que esa organización se transforme. Y hay algo que es indiscutible, otra cosa que nunca cambia en un mundo cambiante. La gente le encanta el cambio, pero detesta cambiar. Entonces, como líderes, debemos tener la capacidad de gestionar la transformación y el cambio dentro de la organización. ¿Cómo se hace eso? Siguiendo los pasos que se definieron en la gestión de cambio de Philip Kotler, que dicen: primero, crea un sentido de urgencia, es decir, un sentido de cambiar o transformar la organización y llevarla a ese estado futuro. Forme coaliciones con esas personas que comparten ese propósito y esa visión a largo plazo que usted ha dibujado para su organización. Cree esa visión compartida. Acuérdense que lo que más conmovió en el discurso de Martin Luther King no era todo el contexto que él dio sobre lo que pasaba con los derechos civiles, sino fue básicamente la frase I have a dream. Tengo un sueño, tengo una visión compartida en la que quiero que ustedes me acompañen. Ese es el trabajo del líder, crear esa visión compartida que lleve a todos a moverse hacia el mismo objetivo que él ve hacia el futuro. Comunicar la visión es otra actividad clave. Eliminar los obstáculos. Obstáculos siempre van a haber, piedras en el camino van a haber. Nuestro trabajo como directivos y como líderes es removerlos. Sean obstáculos políticos, de recurso y en muchas ocasiones, qué pena sonar tan cruel, gente que se resiste a cambiar o a dejar a la organización transformarse. Generar quick wins, es decir, generar esas ganancias tempranas que nos permitan mostrarle a la organización por qué vamos en el camino adecuado. Consolidar los logros y anclar el cambio a la cultura. Algo que también decía Peter Drucker era que la cultura se desayunaba a la estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no logro transformar la cultura de la compañía para que se alinee con mi propósito y mi visión a largo plazo, no va a haber estrategia que se pueda aplicar. ¿Listo? Básicamente esos son los últimos pasos. Ahora, ¿cómo sabemos, habiendo visto todo esto, pues en este corto tiempo de una hora, en qué parte estoy de la ejecución estratégica de la excelencia empresarial? Pues básicamente yo diseñé aquí un barómetro muy chiquito donde podemos ver si estamos encaminados hacia el lugar adecuado o si por el contrario tenemos desviaciones que vale la pena que como organización pensemos en cómo alinearlas. Podríamos decir que una organización está en verde, es decir, está en los parámetros adecuados cuando vemos que la gestión estratégica hace parte de la rutina gerencial, es decir,
el gerente se toma el tiempo suficiente para revisar la estrategia, validarla y reencuadrarla con sus equipos cuando ve que existe una brecha entre los resultados de negocio que quería lograr y los que está logrando. Otro elemento clave, todos entienden la estrategia, no importa en qué nivel de la organización te encuentres, se entiende hacia dónde va la compañía. Siguiente, se utilizan las herramientas de mejora en el seguimiento de la estrategia. Los KPIs permiten tomar decisiones empresariales. El ADN empresarial es sólido y es compartido, es decir, todos tenemos la misma cultura. Tenemos una gobernanza estratégica sólida, es decir, somos capaces de medir la estrategia, somos capaces de medirle el pulso a la ejecución de la estrategia y ajustarla cuando no estamos obteniendo los resultados adecuados. Y existe una claridad en los planes de acción, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al lado derecho, donde podemos estar pecando por defecto. Entonces, tenemos que reevaluar si estamos haciendo las cosas cuando vemos que no hay tiempo para el seguimiento de la estrategia, si se está implementando, si se está intentando, perdón, gestionar la estrategia de manera sistemática, es decir, no se ha logrado gestionarla de manera sistemática, sino que vivimos intentando. Los procesos están desalineados con la estrategia, hay un desconocimiento del impacto de las estrategias en los resultados, es decir, no podemos entender si los resultados que tenemos como negocio son resultado de la estrategia o son mera suerte. Tenemos un ADN establecido, pero no se ve reflejado en la cultura, es decir, hablamos de valores como trabajo en equipo, transparencia, honestidad, bondad, y resulta que en el día a día vemos que las personas no tienen ese tipo de conductas y no reflejan esos valores. No todos entienden la estrategia y hay una saturación de indicadores, ¿vale? Si estamos midiendo mucho, quiere decir que no entendemos qué medir, ¿vale? Ahora nos vamos a la parte izquierda, que es pecar por defecto o ausencia. Tenemos una visión vaga, no todos conocen el ADN de la empresa, no se tienen rutinas de gestión estratégica, los colaboradores no conocen la estrategia, no se cuenta con un plan estratégico, se confunde la gestión estratégica con la operativa, hay ausencia de mediciones de indicadores inadecuados, no se priorizan los recursos de acuerdo con la estrategia y los procesos van en contra del cliente. Entonces ya saben, si estamos en alguno de los dos escenarios extremos, tenemos que pensar en qué estamos haciendo y qué deberíamos cambiar para encauzar nuestra gestión estratégica de la excelencia empresarial. Y si estamos en la parte verde, pues podemos decir que vamos tranquilos, estamos por un buen camino, no debemos bajar la guardia, pero vamos por el camino correcto. Y bueno, estimados participantes, básicamente eso era lo que quería compartirles hoy. Con Andrea ya vamos a abrir la sesión de preguntas. Les agradezco muchísimo el tiempo que han dedicado para escucharnos y para estar conectados aquí con nosotros y vamos entonces a la sesión de preguntas. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias por bueno, todos los conocimientos que nos has podido brindar el día de hoy. Tenemos una pregunta en este momento. Voy a leerla para ti. Mi pregunta es la siguiente. Cuando las actividades de un proyecto se planifican con el equipo de trabajo, donde todos están de acuerdo, pero al iniciar su ejecución se presenta resistencia al cambio y el plan de acción no fue eficaz, ¿qué medidas estratégicas podríamos considerar para poder avanzar en un proyecto? Listo, lo primero que tienes que entender es que está originando esa resistencia al cambio. Hay algunos factores de seguridad psicológica que pueden hacerlo. Como les decía a través del webinar, en muchas ocasiones la gente le encanta el cambio, pero detesta cambiar. Es decir, estamos abiertos a cambiar, pero si eso implica que yo tengo que desajustar mis rutinas, que yo tengo que cambiar, eso genera una resistencia pasiva. Es decir, no se van a convertir en detractores activos, pero tampoco van a entregar el todo de sí para ejecutar el proyecto o iniciativa que quieres realizar. Entonces yo te diría que antes de pensar en una acción estratégica, lo primero que debemos entender es la causa raíz que está generando la resistencia al cambio. Entonces, primero indaga sobre cuál es la resistencia al cambio que se está generando para que puedas establecer la causa raíz y dependiendo de la causa raíz, poder establecer qué contramedida vas a tener que aplicar para lograr encauzar el proyecto.
Listo, invitamos a todos los demás que están participando que nos puedan dejar sus preguntas. Este es el momento en que vamos a estar resolviéndolas. Entonces, este es el momento para que puedan dejarlas aquí en el chat o en el panel de preguntas y respuestas. Agradecemos también que puedan ir llenando el formulario de asistencia. En ese formulario, las personas que estén participando ahí van a recibir las memorias de este webinar y adicionalmente les acabo de dejar en el chat un enlace donde pueden ver todos los cursos que tiene Buró Veritas, BB Training en todo el tema de riesgo empresarial. Pues si están interesados, esa es la página donde pueden ingresar y pueden ponerse en contacto con nosotros. Andrés, otra pregunta. ¿Cuáles son las métricas claves que las empresas deben tener en cuenta sí o sí para evaluar el progreso en la excelencia empresarial? Listo. Una de las primeras métricas que suele ser muy ácida y a la gente que digamos que no le gusta mucho es el evita. Ese es indiscutible. ¿Por qué? Porque es básicamente medir el pulso del corazón de generación de riqueza de la empresa, ¿sí? Si tú dentro de tu tablero de indicadores no mides el EBITDA, realmente no vas a tener la capacidad de ver si todos los esfuerzos que estás realizando realmente se están materializando en un beneficio económico para la organización. Y salvo que trabajemos en una organización sin ánimo de lucro, pues realmente el EBITDA es el que te va a el que te va a dejar ver si finalmente todo lo que estás haciendo en la operación se está reflejando en resultados de negocio. Ahora, ¿qué otra métrica ayuda a nivelar el efecto de medir el EBITDA dentro de la organización? El NPS, el Net Promoter Score. Ese indicador te permite alinear el resultado económico con el enfoque al cliente. Si tú tienes un buen NPS, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, un buen NPS y un buen EBITDA. Quiere decir que tú estás generando resultado económico, mejorando la relación del cliente, bien sea o a través de mejorar su experiencia o a través de captar clientes que están, digamos, alineados con tu oferta de valor. Entonces podemos decir que el resultado económico viene de un desarrollo de una cartera sana de clientes. Y el otro, pues obviamente, pues en la parte de operación, si trabajamos en operaciones de servicios, el correcto y preciso, que te deja ver si todo lo que le estás entregando a tu cliente realmente cumple con las condiciones que él solicitó, o cuando hablamos de productos, pues el OTIF, que es el que te deja ver si lo que el cliente pidió fue lo que se le entregó, tanto en tiempo como en las cantidades que él solicitó. Yo creo que con esos cuatro indicadores, aunque pueden haber muchos más, ya al menos empiezas a medir el pulso de una manera integral dentro de la organización. Listo, tenemos otra pregunta. ¿Cómo alinear la transformación digital con la estrategia empresarial? Listo, pues eso está súper chévere. Bueno, lo primero que tenemos que entender o lo primero que tenemos que quitar, digamos, del vilo de la gente es que entiendan que la transformación digital no viene a reemplazar a los colaboradores de las organizaciones. Casualmente, tengo un amigo muy cercano que es básicamente consultor de inteligencia artificial en grandes compañías a nivel mundial. Y él me decía que ese era uno de los principales factores en la adopción de la inteligencia artificial. La gente cree que la inteligencia artificial los va a reemplazar. La transformación digital básicamente consiste en utilizar herramientas tecnológicas para llevar la organización a un estado digital donde muchos de los procesos se pueden mejorar. Lo que hay que hacer es que la gente entienda que realmente todas estas ayudas digitales lo que quieren hacer es apalancar el trabajo que ellos realizan, no reemplazarlo. Entonces, ¿cómo articularla? Primero debemos entender qué objetivos tenemos que lograr como negocio, después qué objetivos queremos lograr como cliente para lograr los objetivos de negocio, luego qué procesos son claves para garantizar esos procesos o esos canales efectivos que necesito tener de cara al cliente, y esos procesos claves son sobre los cuales te debes formular la pregunta de, ¿debo digitalizarlos? ¿Debo complementarlos con alguna estrategia de transformación digital? De ahí parte todo, de entender realmente cómo hay el famoso Market Product Fit, que es mi oferta de valor ajustada al mercado generando ingresos a través de unos procesos claves, y si esos procesos claves están sujetos o pueden ser sujetos a transformarse digitalmente.
Listo. Y por último, tenemos una pregunta que es, ¿qué papel desempeña la gestión del talento en la excelencia empresarial y cómo puede ser gestionada de manera efectiva? Pues mira, es clave. Finalmente todas las organizaciones están compuestas por personas, luego el recurso humano es clave porque sin él no existe nada. ¿Cómo se debe articular dentro de la excelencia empresarial y la gestión estratégica de la excelencia empresarial? Lo primero que hay que entender es, si yo tengo una oferta de valor, esa oferta de valor se materializa a través de unas actividades y procesos claves. Y esas actividades o procesos claves necesitan o requieren de unas competencias claves que son las que deben tener nuestros equipos. Entonces, con esas competencias claves, con ese inventario de competencias claves, yo tengo dos decisiones a tomar. O las compro o las desarrollo dentro de la organización. ¿Qué quiere decir comprar? O traer gente que ya tenga esas competencias claves adquiridas o pagar formación para que las personas actuales las tengan, o con las personas que ya tengo internamente trabajando en la compañía, pues hacer rutas de entrenamiento. No me gusta hablar de capacitación, me gusta hablar de entrenamiento porque el entrenamiento tiene un propósito y un resultado. Es generar esos entrenamientos para que realmente la gente adquiera esas competencias claves para hacer que esas actividades y procesos cada vez cumplan con lo que busca el cliente, y de esa manera es que articulamos el talento humano eh, con la excelencia empresarial. Ahora, las competencias, lo estoy hablando desde el lado operativo. Si ya me hablas desde el lado de la gerencia, de las personas en las organizaciones, pues ahí tendremos que hablar del establecimiento de los objetivos, las métricas de desempeño, la compensación, que es monetaria y no monetaria, y de finalmente generar todas esas eh, motivaciones extrínsecas e intrínsecas que hagan que la gente esté absolutamente alineada con esa visión estratégica que quiero lograr con mi modelo de negocio. Perfecto, Andrés. Hasta el momento no tenemos más preguntas. Sin Perfecto, embargo, Andrea. de nuevo agradezco todo el tiempo que has dedicado al día de hoy, todo tu conocimiento y que espero que haya sido de gran ayuda para todos los que están acompañándonos el día de hoy. Les recuerdo, eh, van a recibir las memorias de este webinar las personas que se inscribieron en ese formulario. Los invitamos de nuevo a ver los cursos que tenemos disponibles para que puedan formarse en todos esos temas que tienen que ver con el riesgo y la gestión empresarial y a que sigan participando en los próximos webinars que vamos a tener a lo largo de todo el año. Andrés, muchísimas gracias y esperamos volvernos a ver en un próximo webinar. Andrea, muchísimas gracias a todos los participantes también por dedicarnos este espacio y este tiempo. Les deseo una muy feliz tarde y espero volverlos a ver pronto. Que estén muy bien.